Pues bueno, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solucionar estas disputas de la política energética con Estados Unidos y Canadá, ya que dijo se requiere certidumbre para que México siga siendo uno de los principales proveedores de empresas estadounidenses y canadienses. Yo creo que totalmente de acuerdo. México tiene todo un potencial y si nos ponemos a ver actualmente cómo está la situación mundial, pues ahí está la opción. Y si no creamos certidumbre, como hemos platicado muchas veces en este programa, no hay la llegada de inversión. Pero bueno, vamos a enlazarnos rápidamente vía telefónica con José Antonio Centeno, presidente de la Canacintra, para platicar más de estas solicitudes que le están haciendo también, solicitudes que se suman al gobierno mexicano. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Paul, buenas noches, gusto saludarte. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la Canacintra, José. No se necesita generar más incertidumbre en estos momentos tan pues problemáticos que nos encontramos en la economía mundial y que, pues bueno, entre esto no se va a acabar pronto, y me refiero a la crisis que se está sufriendo por temas de COVID, por temas de la guerra entre Rusia y Ucrania, y crear más incertidumbre, pues aleja las inversiones y crear estos conflictos, mi querido José, pues bueno, complica la venta de empresas mexicanas hacia Estados Unidos. Pues sí, mira, en general este tipo de interacciones con los gobiernos en donde se dan algunas diferencias en la interpretación de los criterios, por supuesto que es entendible que cada estado vea por sus propios intereses y generen algunas diferencias. Y creo que lo valioso y lo rico, lo enriquecedor de que el capítulo 31 de solución de controversias prevea esta etapa de solicitud de consulta, permite tener, digamos, una etapa previa al conflicto de conciliación, de arbitraje, digamos, ¿no?, entre las partes. Da la oportunidad de sentarse a reflexionar por ambas partes, a dialogar y a escuchar, y por eso el llamado que nosotros hacemos es a que se presenten con un ánimo de construir acuerdos, de dialogar, por el bien del desarrollo económico de toda la región de Norteamérica. Paul, Claro. estamos hoy enfrentando una de las combinaciones de crisis más complejas en los últimos años. Una crisis económica, una crisis de salud, una crisis inflacionaria. No es momento para generar mayor incertidumbre en los mercados, en la atracción de inversiones, en la generación de nuevas oportunidades de negocio. Claro. José, y estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte de que cada estado tiene que ver por el bien de su pueblo, por el bien de su nación, de su sociedad. Pero lo cierto es que como sociedad mexicana y ustedes, por ejemplo, como empresarios, como una de las cámaras de la industria de la transformación pues que trabajan mucho con el tema energético, llámese luz, llámese gas, llámese combustibles, pues ver a través del beneficio que cada pueblo necesita, pues es también ver que no haya monopolios, como lo que se está planeando con estas reformas que están haciendo a las leyes secundarias y que ya en el Congreso no pasaron. Pero lo cierto es que los costos los hemos visto, se han venido incrementando para ustedes, los empresarios, a lo largo de los últimos meses por este factor de querer a fuerzas que CFE y Pemex sean los únicos que puedan vender energéticos en México, José. Sí, sin duda. En Canacintra creemos que es importante que el gobierno federal pueda, en este marco de consultas, hacer una pausa y analizar profundamente sobre la pertinencia de estas políticas en materia energética que se han adoptado en los últimos meses. El llamado de Canacintra es precisamente a que se haga una reflexión sobre si estas políticas adoptadas de forma unilateral y que ciertamente muchos representantes de la industria hemos señalado sobre o hemos cuestionado sobre la utilidad y conveniencia en términos de libertad de empresa, en términos de libertad de competencia, Claro. sobre estas disposiciones. Y de manera muy marcada lo hemos señalado con la última decisión que tiene que ver con el gas natural y que creo que fue la gota que derramó el vaso en el caso del gobierno de Estados Unidos con relación a la restricción para la importación y distribución a México
de gas natural, imponiendo en un memorándum, en una circular, la obligación de que forzosamente tenga que hacerse la operación con CFE o con Pemex, en claro perjuicio de muchas empresas que ya tenían contratos en este sentido. Y que me llama mucho la atención porque es un tema recurrente en las conferencias mañaneras, José, de decir el presidente que ellos lo que no buscan es entregarle el patrimonio, en este caso energético, a las empresas extranjeras. Y yo me pregunto, ¿por qué engañar así a la gente cuando la misma reforma energética que se realizó en la administración pasada dice que para que una empresa pueda trabajar en México en el sector energético tiene que tener alguna sociedad o con una empresa mexicana o con este caso con alguna de las empresas del Estado, me refiero a la Comisión Federal de Electricidad o a Petróleos Mexicanos, para generar ya sea electricidad, para generar el gas o para extraer y explotar, en el caso, por ejemplo, del petróleo. Entonces, lo cierto es que, como bien lo dices, yo creo que la palabra clave es competencia y que la competencia es lo que estamos buscando todos, José. Mira, hay un claro cambio de reglas y este cambio de reglas se dio ahora en este tema del oficio enviado por la Secretaría de Energía a la CRE y a la Senagas, pero también se dio este cambio de reglas para el mercado del sector eléctrico, donde también ya algunas empresas mexicanas y extranjeras han realizado inversiones y que se han visto afectadas en el orden de despachar precisamente hacia la Comisión Federal de Electricidad. O sea, como lo mencionas, es un tema repetitivo. Y lo que es importante destacar es que este cambio de reglas es precisamente lo que en el derecho internacional abre la posibilidad a las partes de los tratados internacionales a generar este tipo de controversias. Porque, a ver, decíamos, cada estado tiene derecho a defender, pero también México celebró la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. Claro. Y esto tiene que ver con que el artículo 27 de esta convención dice que un estado no puede invocar su derecho nacional como una justificación para no cumplir con un tratado. Y esto es claro, evidentemente que un estado puede decir, yo prevalece mi ley interna, pero con eso tendrías que asumir y aceptar las consecuencias internacionales de derecho que esto implica. José, no. Claro, te escucho, perdóname, te escucho. Sí, no, adelante. Te iba a comentar, recordarás que hace algunos meses cuando empezaba a haber estos cambios de reglas, cuando en el Congreso se pedía que hubiera una reforma o una contrarreforma energética en el sector eléctrico, pues se llamaba a las empresas, se llamaba a las cámaras industriales, a los empresarios, a escuchar la parte que ellos tenían que decir respecto a si era bueno o no era bueno cambiar la Constitución y la reforma. Y pues bueno, parece ser que no los escucharon y no les hicieron caso porque pues todo siguió tal cual sin tomarlos en cuenta. Yo te preguntaría, ahora ¿hay alguna manera de que puedan ustedes presionar a estos nuevos grupos que se van a encargar de hacer esta negociación con las partes canadienses y estadounidenses para que puedan esta vez saber si los quieren escuchar y tratar de explicarles bien cuáles son los beneficios de mantener las reglas como se tienen actualmente, respetando los acuerdos para generar esta certidumbre que tanto se requiere para atraer esta inversión, José? A ver, sí es importante, desde la industria lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo, hacer del conocimiento de nuestras autoridades, desde la perspectiva de la industria, qué es lo que nos beneficia, qué vemos con preocupación, cuáles son las amenazas que identificamos en este tipo de decisiones que puedan poner en riesgo no solo las inversiones actuales, sino la atracción de nuevas inversiones, pero sobre todo, Paul, la generación de empleos. Así es. Y de empleos bien pagados. Y otra vez, permíteme insistir sobre la oportunidad de dejar pasar la coyuntura positiva que se presenta en el contexto internacional para recuperar desde México, con un impulso de la actividad industrial, el liderazgo en la cadena de proveeduría con el mercado más grande del mundo. Yo a veces te digo, José, perdón que te interrumpa, que ¿te acuerdas cuando se hablaba de ese Mexican Moment, de ese momento mexicano que teníamos para volver pues un país importante en el tema económico? Pues yo creo y coincido totalmente contigo de que esta es esta oportunidad que tenemos, pero parece que lo estamos echando a perder, José. Pues mira, las oportunidades se toman en el momento en que se presentan y se tienen que tomar con las dos manos. Y hay que accionar
inmediatamente. No basta nada más darse cuenta de que es el momento. Hay que tomar decisiones y hay que accionar, pero en esto hay que construir una política pública, una política industrial que impulse a las empresas, que genere las atracciones de inversiones. Y nada de esto va a suceder si las reglas del juego cambian un día sí. Necesitamos un irrestricto respeto al Estado de Derecho, un total cumplimiento de la legalidad y, por supuesto, la certeza jurídica para todas las inversiones que ya están y las que queremos que traigan. Claro. José, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa y pues seguimos pendientes, ojalá estas solicitudes que ustedes están haciendo al gobierno mexicano sean escuchadas, sean tomados en cuenta en esta segunda parte de negociaciones, porque pues híjole, se ve un poco complicado y ojalá en estos 75 días que se tiene de negociación con los gobiernos, pues se logre llegar a un acuerdo y no pasemos a esa segunda fase donde yo creo que sí le costaría bastante a México. Muchas gracias, José. Que tengas muy buena noche, Paul. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches.